Hola a todos, ¿cómo están? Este es el capítulo número 12 de nuestro podcast Nutriendo Mentes. Estoy con Valentina. Hoy vamos a hablar del síndrome urémico hemolítico, o también conocido como SUH por sus siglas en español, SUH. Y esto lo vamos a hacer porque también fue una efeméride. El pasado 19 de agosto se celebró el Día Nacional de la lucha contra el síndrome urémico hemolítico, que principalmente afecta a los niños. Y en Argentina los datos epidemiológicos, o sea, el porcentaje de niños que se ve infectado por esta patología es muy alto. Les comentamos que estamos en la Académica 98.5, nos pueden escuchar a través de la radio o también en YouTube. Si nos buscan, buscan Nutriendo Mentes la Académica, nos van a encontrar. También tienen redes sociales la radio, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, de la misma manera, la Académica 98.5. Y tenemos un número de WhatsApp. Un número de WhatsApp. Si nos quieren escribir dudas, preguntas, temáticas, todo, pueden escribirnos al 3764-727704. Y acá estaremos muy felices de responder todo lo que quieran. Siempre estamos abiertas a cualquier temática nueva. Si quieren analizar un caso de algún famoso o algo. Sí. O le pasó algo a la tía, a la vecina y quieren escuchar un poco de una opinión nutricional, podemos traerlo acá a la mesa y reflexionar juntos. Bien. También les contamos que estamos en un lugar físico. La radio se encuentra en Salta, 1932, en la ciudad de Posadas. Estamos acá en el centro, acá pegaditos a la UGD, que es la Universidad Gastón Dácheri, donde somos alumnas. Así que bueno, ¿qué les puedo contar del síndrome urémico hemolítico? Lo habrán visto en las noticias, porque todos los años, lastimosamente, hay muchos casos reportados. Se trata de una patología que en Argentina el 90% de los casos es por la infección de la bacteria Escherichia coli. Específicamente es una cepa, ¿sí?, de esta bacteria, de la E. coli, si la ven de manera sintética, que produce una toxina, que es la toxina de la Shiga, que es la que produce todo este síndrome en realidad, porque son sintomatologías generales en los niños. Generalmente se da en niños pequeños, se da en niños de 1 a 5 años, y algo que podemos marcar de esta edad es donde ellos recién están comenzando a alimentarse, a consumir agua, porque le vamos a explicar un poquito más adelante dónde se encuentran estas bacterias, ¿no es cierto? ¿Cómo llega a infectarnos? Sí. ¿Por qué pasa que afecta tanto a los niños y no tanto a los adultos, ¿no es cierto? Sí, de hecho, bueno, les comento que últimamente estos casos generalmente hay mayor número en verano. No es por nada, ahora vamos a explicar bien las recomendaciones que le vamos a dar, pero últimamente se vio que empieza a subir la edad, ¿sí? Está afectando a niños de 8 o 9 años, entonces también se está hablando un poco de alargar todas estas recomendaciones que le vamos a dar al final del capítulo, así que quédense hasta los 10 años, para poder seguir protegiendo a los niños hasta los 10 años y poder evitar que padezcan del síndrome urémico hemolítico, porque realmente causa síntomas muy graves, sobre todo cuando no se agarra a tiempo, si se quiere decir. Claro. Afecta mucho los riñones, afecta el sistema nervioso central, entonces el principal, así que sí, es muy común niños en coma, entonces tener en cuenta que no es algo al azar, ni mucho menos tomarlo con liviandad, ¿sí? Y les voy a contar un poquito de números, ¿sí?, de datos epidemiológicos en Argentina para que también nos ubiquemos. Dice que la tasa de incidencia es variable, pero en Argentina la incidencia anual es de entre 10 y 12 casos cada 100.000 niños menores de 5 años de edad. O sea, no estamos tomando en cuenta los niños mayores. Igualmente el fuerte, ¿sí?, es entre 1 y 5 años. Alrededor de 250 nuevos casos se reportan anualmente en nuestro país. Es un montón. Y generalmente suele ocurrir en los meses cálidos. O sea que en Argentina, específicamente en Posadas, tenemos casi todo el año. Sí. ¿Qué pasa con esta bacteria? Se encuentra altamente diseminada en todo nuestro país, ¿sí? También nosotros tenemos mucha producción de ganado vacuno, que es donde se encuentra principalmente esta bacteria. Así que también les doy una pista, se encuentra en la carne, generalmente. Sí. Y esta transmisión se da por vía orofecal. Entonces, generalmente, ¿cómo podemos evitar? Es con una correcta higiene. Bien, sí, eso es muy importante, y acá
la higiene que nosotros hablamos es siempre con agua que sea potable y segura, porque ¿qué pasa? Esta bacteria también puede encontrarse en el agua, si está el agua contaminada, Claro. si tenemos agua estancada o capaz que si no lavamos bien los tanques o depende de dónde accedemos a esta agua, también puede estar ahí. Entonces ahí tenemos una recomendación que creo que la dimos en uno de los primeros capítulos, allá cuando estuvimos hablando de agua o de inocuidad de los alimentos, es que tenemos que potabilizar con lavandina, en un litro. Alimentos. Sí. Bien, ese detalle, Coti, Sí. muy bien, porque ese se me pasa. Que esta lavandina sea apta a alimentos, porque vamos a poner en un litro de agua 2 gotitas de lavandina, que acá capaz que se complica un poquito, pero vamos a medir 2 gotitas. Si pueden conseguir un gotero en cualquier farmacia, si es algo que lo van a hacer siempre, conviene hacer la compra de ese gotero. O si no, también hervir el agua, que esa es otra opción muy, muy buena. Y esta agua que vamos a agregar a la lavandina generalmente se va a utilizar para el lavado de alimentos, el lavado de utensilios, no tanto el lavado de manos, porque capaz que ahí dañamos un poquito nuestras manos, nuestra piel, pero sí tener en cuenta que esto va a ser para el lavado de todos los alimentos y todos los utensilios. Sí, todo lo que sea tabla de picar. Pero bueno, eso vamos a dejarlo más atrás. Para más adelante, digo, también contarles que toda esta sintomatología, como dijo Valen, tenemos una transmisión orofecal. Sí. Imaginemos, ¿no es cierto? Esta bacteria sobre todo está alojada en el ganado vacuno. Entonces imaginemos, ¿no es cierto? Tenemos una casita y en el patio de atrás mi vecino tiene una vaca que está pastando, ¿no es cierto? Justo pasa un flujo de agua, ¿sí? De un arroyo, por ejemplo. Y yo en mi patio tengo plantadas zanahorias, lechuga, tomate. El agua que absorbe esos nutrientes puede estar, o nosotros que yo use para, por ejemplo, limpiar ese tomate, enjuagar y comer, o esa zanahoria que no llegó a cocción, ¿sí? Que la como en crudo, por ejemplo, en una ensalada, puede estar contaminada porque si la vaca hace sus desechos de heces en ese pasto y toca el agua, o sea, es toda una cadena, un ciclo, ¿sí? De contagio que no a veces no podemos estar seguros de dónde viene, no sé, me voy a la verdulería, de dónde viene ese tomate, si estuvo contaminado o no. Entonces aplicar esta estrategia de limpiarla con agua segura. Si puedo agregar estas gotas de lavandina, mejor aún. Y hacer esto específicamente cuando hay niños en casa. Sí, obviamente para los adultos también está recomendado porque, bueno, todos vamos a comer esa ensalada, ese guiso. Pero ¿sabes qué? Lo que me gusta de estas recomendaciones, que me hacen acordar mucho a la pandemia. Sí. La pandemia fue una época, varios años, donde nos enseñaron a cómo lavar los alimentos. La gente a veces se obsesionaba y hasta los ¿cómo se llama? Los paquetes y todo le llenábamos de alcohol, le limpiamos con la lavandina, con todo. Y eso para mí está bueno no olvidarlo y volver a hacerlo siempre de forma cotidiana. Capaz que a veces uno dice, ay, no tengo ganas, ay, no me gusta hacer esto, pero está bueno incorporarlo y tenerlo en el día a día, y más, como mencionó ella, si hay niños presentes. Sí, o a veces no hay niños, pero hay personas inmunodeprimidas, capaz tenemos personas que padecen cáncer, VIH, o justo pasó por un periodo de gripe muy grave. Bueno, eso acá estamos full con las gripes. Sí, el sistema inmune se ve depresionado. Pero bueno, como les decía, estos casos se reportan sobre todo en verano. ¿Qué pasa en verano? Comemos más alimentos crudos. Sí. También tenemos que tener en cuenta y primar sobre todo la conservación de la cadena de frío. Eso. Como dijimos, está presente en el ganado vacuno, entonces la carne también está presente esta bacteria, así que imaginémonos que si nosotros perdemos cadena de frío, esta bacteria se empieza a multiplicar de manera exponencial. Y también tener en cuenta que esta bacteria la podemos matar. Como dijo Valen, hirviendo el agua, usando lavandina, y si es en las carnes, hay que cocerlas, o sea, cocinarlas, perdón. Llevar a cocción a temperaturas seguras, más de 70 grados centígrados, asegurarnos que toda la carne se vea cocida, especialmente el centro. Ahí está, porque hace poquito hicimos un curso de manipulación de alimentos y nos decían, tiene que estar a 70 grados la carne. Pero una persona que está en su casa no tiene un termómetro, va a decir, vamos a medir, no. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos damos cuenta de cómo está, le cortamos, agarramos un tenedor, un cuchillito, cortamos, vemos si el centro sigue rojo, si sigue liberando ese líquido rojo, todavía no está.
¿sí? Claro. Pero ¿cómo tiene que ser el líquido? Tiene que ser un líquido translúcido, medio transparente, no tiene que tener ningún rastro de sangre. Claro, tampoco la carne seca, pero sí no seguir observando esta coloración rojiza. Y esto lo hablamos en carne de vaca, pero también asegurarnos en carne de pollo, en carne de cerdo, en pescados. Así que tener en cuenta esto. Y acá una recomendación súper importante que nosotras tal vez lo vemos muy frecuente y como que nos queremos tapar los ojos porque tampoco podemos apuntar con el dedo a todo el mundo. El hecho de no ofrecer a los niños, sobre todo menores de 5 años, pero como dijimos, si pueden extender hasta los 10 años incluso mejor, el hecho de no ofrecer carne molida a los pequeños, porque justamente en la carne molida nosotros no podemos asegurarnos que esté cocida totalmente. Sobre todo si viene en forma de hamburguesa, si viene en forma de albóndiga. Con una salsa boloñesa nomás hacemos también. Totalmente. Entonces, si quieren ofrecer, por ejemplo, un relleno de una empanada, tal vez lo que sucede es que nosotros estamos muy acostumbrados a ese tipo de comida. Entonces lo que podemos hacer es cocinar no sé, por ejemplo, un corte de carne, cocinar bien, hacer esto de fijarnos bien en el interior y ahí recién picarla. Claro. Ya cocida y ahí recién hacer los rellenos, ¿sí? De pastel de papa, de bomba de papa, de las empanadas y recién ahí poder ofrecer a los niños. Es un trabajo extra, pero la verdad que la mayoría de los casos se reporta por la carne molida. Exacto. Entonces está bueno esto de seguir repitiéndolo hasta que llegue la información a madres y padres o tutores que están a cargo de estos niños. Exactamente. Y poder protegerlos de esta manera. Sí, y algo que está bueno es que, más que nada recordar y no asustar, ¿no es cierto? Que de todos los casos o de todos los niños que consumen, ponerle carne molida o carne picada, no significa que justo tu sobrino, tu hijo teto va a tener, pero siempre está bueno prevenir. Sí, sobre todo a estas poblaciones más vulnerables, porque no son ellos los que eligen, sino que hay alguien allí que está cocinando, está cocinando, claro, y puede regular ese consumo sabiendo y teniendo esta información. Así que si conoces una mamá o papá o tutor con hijos pequeños, tal vez puedes mandarle este video, así puede informarse, tal vez es desconocida totalmente, capaz al pediatra se le pasó darle esta info, y bueno, hacer hincapié en esto. Algo que siempre escucho es, bueno, pues yo comí toda mi vida carne picada, carne molida y nunca me pasó nada. Y sí, no pasa nada hasta que pasa. Y lastimosamente estamos hablando de una enfermedad que requiere internación. Entonces, y de ahí va la evolución. O sea, por ejemplo, en febrero de este año, de los 49 casos, ¿sí? que se reportaron, 5 niños fallecieron. Entonces, hay una tasa de mortalidad alta, hay un riesgo alto. Pero bueno, como decía, no es miedo, sino que tomar los recaudos necesarios, sobre todo para estas poblaciones, como decíamos, vulnerables, que son los niños y los inmunodeprimidos. Exactamente. Bueno, y ahora, para dejarlos descansar un ratito, vamos a poner un tema para que los escuchen y lo analicen un poquito. Se llama Hijo de los Cafres, que habla un poquito de cuidar a los hijos, así que es muy linda, es una canción de rock nacional, así que bueno, les dejamos esta canción y seguimos en el siguiente bloque. Tus ojitos al querer brillan como la miel, sentir tus manitos sobre mí, vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa. El presente es abrazarte, que nada te falte, tu alegría es la vida en este instante. Que no pare, que te abrace, llenaste mi ser de tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar, amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría y nada más. Sé lo bueno que fue soñarte, ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Ahora sé lo bueno que fue soñarte, ahora sé lo hermoso que es cuidarte.
suerte. Quiero tu luz sanadora, tus ojitos al querer brillan como la miel. Sentir tus manitos sobre mí, vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa. El presente es abrazarte, que nada te falte. Tu alegría es la vida en este instante. Que no pare, que te abrace, llenaste mi ser de tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar, amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría y nada más. Ahora sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Ahora sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Quiero tu luz sanadora, alumbrando mi suerte. Seguimos entonces después de este bloque de la canción de los Cafres. Bueno, yo quería nombrar dos versos de la canción que, bueno, dice: ahora sé lo bueno que fue soñarte y ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Un poquito de la mano de todo lo que estábamos hablando sobre tener en cuenta los cuidados que le estamos diciendo para proteger a estos niños de poder padecer el SUB. Pero bueno, hablamos mucho y no contamos los síntomas. Bien. Es muy importante que el niño que podamos sospechar, tener en cuenta los síntomas, porque podemos sospechar de esta intoxicación o más que nada esta patología de SUB, que es infecciosa. Ten en cuenta que el niño va a presentar primero diarrea, suele presentarse en la mayoría de los casos, y tiene la característica que es sanguinolenta, es decir, hay aparición de sangre. O la coloración es muy intensa, por ejemplo, está acompañado de vómito, dolor abdominal, falta de apetito. Generalmente también esto genera anemia, obviamente porque hay pérdida de sangre, entonces el niño se ve un poquito más pálido, las mucosas de los ojos, de la boca se ven un poco más claras de lo normal. Sí. Además de esto, son niños decaídos, que no tienen apetito y, muy importante, no tienen ganas de jugar. Claro, acá está la alarma, ¿no es cierto? Sí. Que uno a veces sabe que un niño que tiene diarrea está inquieto, le duele, está mal, está pasando mal, ¿no es cierto? Entonces el detalle acá es que las diarreas siempre van acompañadas con deshidratación. La deshidratación, como mencionaba ella, tiene otras consecuencias. Entonces no es simplemente mi hijo, mi niño tiene diarrea, está mal, y decir, no, bueno, le doy todo caldito, le doy cositas así para que se recupere. No, acá una diarrea en un niño siempre hay que tratarla con delicadeza, porque puede ser esto, o como no, tampoco. Claro, no, pero sí llevar la deshidratación, que también es algo que puede ser grave. Entonces también ofrecer y llevarlo al pediatra, llevar la guardia, que nos den una bebida de rehidratación, ¿sí? Para poder ofrecer nuevamente los líquidos y los electrolitos que fue perdiendo a partir de esta diarrea o estos vómitos. Y que descarta obviamente cualquier cosa que salga de esto, porque no es simplemente diarrea, a veces está acompañada de fiebre. Entonces, sí, acá, si hay fiebre también ya hay que ver qué está pasando, ¿sí? Muchas veces, en la minoría de los casos, tienen la característica que esta enfermedad, esta bacteria causa, la toxina de la bacteria más que nada, afecta al sistema nervioso central, como habíamos dicho anteriormente, y puede llevar a las convulsiones o a un niño que tiene mucho sueño y que puede derivar en coma. Bien. Entonces, otras características, que en la piel suele aparecerse manchitas pequeñitas en color rojo, que son patequias, o hematomas, que hacen esto alusión a que hay una falta de plaquetas, claro, y plaquetas de hierro. También tener en cuenta que en la mayoría se comprometen severamente los riñones, que eso es como lo más grave del SUB. Entonces es característico que empiecen a producir menos orina. Claro.
Y ahí analizamos también el nombre, urémico hemolítico, todo lo que tiene que ver con las anemias, y uremia viene más que nada de lo que es riñones. Sí, producción de orina más que nada. Entonces, tener en cuenta todos estos síntomas si lo quieren escribir en algún lado. Pero sí, lamentablemente el SUB ya cuando llega a afectar a los riñones es un poco más grave. Entonces, siempre tener en cuenta esto, que cualquier diarrea, vómito, fiebre, hay que acudir al chico, tal vez no hacer tanto lo que es herbología o usar tecitos de distintas hierbas, porque a veces sí puede, digamos, ser algo que estamos ocultando y es un poco más grave. Sí. Y bueno, como habíamos dicho hoy anteriormente, tiene una tasa de incidencia muy grande en Argentina. Les vuelvo a decir que tenemos 250 casos nuevos cada año, ¿sí? Y sobre todo en estos meses cálidos, pero tener en cuenta que un porcentaje muy pequeño fallece. Entonces, claro, es y importante acá mencionar que de todos los casos que se dan, el 70% se recupera, ¿sí? Y casi el 4%, un porcentaje menor, queda con alguna que otra secuela, pero neurológica, claro, pero a destacar que la mayoría logra salir de esto, ¿sí? Y el 30% con alguna secuela de la función renal. Entonces también hay mucha incidencia en la parte de diálisis de niños que fueron infectados con SUB y que ahora necesitan esta terapia de diálisis para reemplazar las funciones del riñón. Exactamente, así que es un poquito preocupante, por eso hacemos hincapié. Vamos a volver a recordar algunas de las recomendaciones que fuimos diciendo. Sí, vamos a hacer una recopilación nuevamente. Sí, vamos a ver que primero, bueno, tener en cuenta que es una enfermedad que se puede prevenir, siempre tomando las medidas higiénicas y sanitarias suficientes. Tener en cuenta esto del acceso al agua potable, si saben o desconocen si es totalmente potable, tener este recaudo de hervirla, ¿sí? 5 minutos y tener el cuidado de esa agua. Si quieren más de estos tips, en el capítulo de inocuidad alimentaria, si no me equivoco, ahí tenemos esa info. También, o utilizar esto de la lavandina apta alimentos, ¿sí? 2 gotitas por litro. Exactamente, y acá vamos a todo lo que sea limpieza de manos, particularmente el lavarse de forma correcta. Vuelvo a repetir lo del COVID porque me acuerdo que al lugar que ibas estaban los pasos que tenés que seguir. No es que agarro y me lavo así, listo, me enjuagué, me sequé, no. O solo con agua, no claro, sirve. con jabón, hay que lavarse las manos entre medio de los dedos, lavarse acá arriba, acá, por todos lados donde vos puedas, claro. Sí o sí. Abajo y de las uñas. La técnica era cantar un feliz cumpleaños mientras te lavas las manos. Entonces, si tenemos niños, siempre le decimos cantar feliz cumpleaños mientras te lavas y explicarle los lugares donde hay que lavarse. Y también, no solo el lavado de manos, sino también el lavado de las tablas, los elementos que usamos para cortar carnes, todos los recipientes, las fuentes, los platos, siempre con esta agua segura, con esta agua potable. Más que nada para también evitar que esta bacteria o lo que sean los jugos de la carne pasen a los vegetales. Justo es un cuchillo que evitar corta la esta carne. Contaminación cruzada. Ahí está, contaminación cruzada, no me estaba saliendo esa palabra, pero sí, recalcar ese momento del lavado, ¿sí? Tener siempre que se pueda una tabla para todo lo que sea carne, otra tabla para lo que sean frutas y verduras crudas. Si no se tiene, bueno, utilizar platos playos y limpiarlo bien, ¿sí? Sobre todo nosotros siempre recomendamos evitar lo que es madera porque son muy porosas y pueden absorber muchos de los residuos de, por ejemplo, la carne, y luego eso contaminar las frutas y verduras. Tampoco es muy bueno las tablas de plástico que están muy deterioradas, claro, así que con muchas rayaduras, entonces también ser consciente de que hay que cuidar las tablas, hay que renovarlas también. Y bueno, cuando no se pueda, siempre que se pueda usar un plato de vidrio grande y limpiar bien, es suficiente. Ya es suficiente. Y lo mismo que también el almacenado. A veces pasa que descongelamos una carne porque la vamos a comer mañana y la dejamos en un recipiente en la heladera. Y en la primera y ahí vemos, puede pasar que esta carne obviamente se esté descongelando y ¿qué pasa? Sale el líquido del agua de la carne. Claro, justo la bolsa está pinchada arriba de la ensalada que dejé para el otro día. La importancia de poner abajo la carne en el pisito de abajo, de tapar todos los productos que estén, ya sean cocidos, ya sean verduras, todos tapaditos, invertamos en tuppers porque son muy buenos. O si no tienen tuppers, de última si está en un bowl, taparle con una bolsa limpia, si tienen film también. Esto es importante lo que decía Val en la ubicación de la heladera, ¿sí? También va un poquito de la mano de cómo descongelar las carnes, pero el hecho de que si nosotros pensamos en nuestra heladera, tenemos abajo bien el cajón de las frutas y verduras. Tratar de que ese cajón esté bien cerradito
Y arriba de en ese piso superior, ahí van las carnes que están para descongelar. Y siempre sobre un bowl, y si puede estar tapado, incluso mejor, para que no contamine la leche que está abierta, el postrecito que se dejó para después, la ensalada que preparamos para el almuerzo y demás cosas. Claro. Un poco descongelado, tener en cuenta que la carne que vamos a comer tiene que estar descongelada de manera correcta para evitar esta multiplicación de bacterias. La mejor es tenerla en la heladera, ¿sí? Bajar del freezer a la heladera la noche anterior, ¿sí? Son 6 horas, aproximadamente 8 horas se va a descongelar. Y si lo van a hacer a temperatura ambiente, cuidar bien que tenga un plato o un bowl y no muchas horas. No se recomienda que esté más de 2 horas. Sí, así que acá tenemos un ese tema es bastante largo, tal vez hagamos un programa, un capítulo, ¿sí? Específico de todos estos cuidados de descongelar, cómo preservar esta cadena de frío, así que bueno, estén atentos. Así que tema para el próximo capítulo. Sí, porque es más largo, pero bueno, acá ya le damos algunos tips. Bien, y algo que me gustó mucho también que está acá mencionado es no bañarse en aguas prohibidas, si se quieren. Acá tenemos acceso a todo lo que es el Brete, tenemos la costa Miguel Lanús, todos estos lugares que yo no estoy diciendo que no está apto porque está habilitado, la municipalidad da algunos días o generalmente en verano, viste que acá tenemos mucho calor, donde la gente se puede meter, pero acá hay que tener cuidado porque hace poco, que fueron los Juegos Olímpicos, hablamos ya... Claro, eso se pudo observar, fue un caso que lo vio todo el mundo. Todo el mundo lo vio. Y en un país de primer mundo. Sí, imagínense, el río Sena, el río Sena, donde se realizó las competencias de aguas abiertas, lo que fue triatlón, en donde salieron varios casos de estos competidores, de estos atletas que estuvieron mal, tuvieron diarrea, vómitos, porque se intoxicaron con la Escherichia coli que justo mencionamos hace un ratito. Entonces acá la importancia de no solo la ingesta de alimentos o el lavado de manos, sino donde nos vamos a meter donde nos sumergimos, donde nadamos, ¿sí? Y siempre que tengamos duda, tal vez, no sé, justo estamos hablando de los balnearios del Brete o de Miguel Lanús, ten en cuenta que si se meten, apenas salir enjuagarse, hay duchas, ¿sí? Y obviamente recalcar el hecho de no ingerir esa agua, ¿sí? Si están jugando tal vez recordar y también hablar mucho con los hijos o los niños que estamos cuidando de por qué no ingerir el agua no es un capricho nuestro, sino que también se pueden enfermar, y contar esto sirve mucho informar. Así que, y además de esto, que decíamos el contacto con aguas prohibidas o que no están bajo un control de saneamiento, tener en cuenta los lácteos, tanto quesos como leche como yogures, que sean pasteurizados, ¿sí? Esta leche cruda que tal vez conseguimos en las ferias francas o en algún campo, no estamos totalmente seguros si son aptos o no. Entonces, evitar estos posibles riesgos. Siempre tenemos que tener en cuenta lo que sea rotulado o lo que sea etiqueta nutricional y saber que ese producto está aprobado y que fue controlado por un control bromatológico, ¿no es cierto? Sí. Entonces siempre leer bien y no dar, si no estamos seguros, no dar a los niños. Totalmente. Y bueno, sumar nuevamente esto, la carne molida, ¿sí? Evitar totalmente a niños pequeños, no importa si son rellenos, si son salsas, si vos me jurás y me perjurás que estuvo mucho tiempo hirviendo. Que le cociné un montón de tiempo, ¿no? Sí, vamos a tratar de evitar, sí. Y acá, como decíamos antes, se incluyen los medallones de carne que usamos en las hamburguesas, las albóndigas, los rellenos de las empanadas, los rellenos de los pasteles de papa, la salsa boloñesa. Y hacer esto de cocinar un trozo de carne, asegurarnos que esté cocida en el interior y recién picarla finito, ¿sí? Si queremos ofrecer. Así que bueno, estas son todas las recomendaciones, ¿sí? Nuevamente, hacer hincapié en la higiene de manos, esto de la carne molida y la correcta conservación de los alimentos, para poder cuidar a los chicos, ¿sí? Sobre todo de estas enfermedades que tenemos mucha incidencia en nuestro país, volvemos a recalcar. Así que bueno, espero que les haya interesado el capítulo, que lo compartan a padres, madres o tutores. Y bueno, nos vemos en el próximo, en el capítulo 13. En el próximo capítulo de Nutriendo Mentes. Así que bueno, muchas gracias.